Estás entrando al umbral de lo desconocido. A partir de este momento, tus sentidos nos pertenecen. Hola, bienvenidos a El Umbral de lo Desconocido. Este es el capítulo número 11. Mi nombre es Cali Mercado. Mi nombre es Fernando Malfabón. Yo soy Abraham Martínez, un gusto. Y en este capítulo les vamos a hablar de un tema que está muy de moda, muy en auge, los asesinos seriales. Pues, ¿ustedes qué opinan sobre este tema? Pues ya lo comentamos hace un rato antes detrás de cámaras que uno de los temas importantes para hablar es si es natural que alguien sea un asesino o si es derivado de su contexto social, y pues quisiera abrir con esa pregunta, no sé qué piensen ustedes. Pues yo en esta parte pienso que, y estuve leyendo un poco en esta parte, y se supone que hay una parte donde se hereda esta parte de ser pues un asesino como tal, estos trastornos de personalidad que tienen, y sobre todo que pues se puede nacer desde la parte de los padres. Mucho tiene la influencia, yo creo, que de la madre, porque pues está en el vientre de la madre, pero pues puede ser otras cosas, ¿no? Desde la niñez. Por ejemplo, también se menciona que pues estos personajes se comienzan a ver así por esta parte de los trastornos que tienen, y sobre todo la parte de la pobreza, si sufrieron alguna problemática en su niñez, entre otras cosas. Sí, los asesinos seriales nacen o se hacen, ¿no? Esa es la cuestión. En mi perspectiva, yo también creo que es algo psicológico, obviamente, y yo creo que nacen con esos instintos, y sí tienes razón. Pueden haber como acontecimientos que los desaten o que despierten este instinto más que otras veces, ¿no? Porque en algunos estudios hay niños que tienen trastornos desde muy pequeños y se da como en este instinto de los asesinos seriales que comienzan matando incluso animales, ¿no? Animales domésticos de sus alrededores, y gozan el hacer sufrir a un ser vivo, ¿no? Claro. Entonces, poco a poco se van o contrarrestando o ocultándolo o incrementando, ¿no? Entonces, pues muchas veces estos asesinos seriales tienen familias normales, tienen hijos, tienen unas vidas normales, pero tienen sus secretos oscuros, ¿no? Entonces, tienen esa tipo doble vida en donde son personas normales y a la luz de las personas son hasta ejemplos de buenos ciudadanos y de que siempre ayudan, pero pues detrás de eso existe pues monstruo. Pues sí, así como el monstruo de Atizapán, que se menciona que él era un buen vecino ante todos los colonos, ¿no? De ahí de donde vivía. Sí, incluso estaba involucrado en la política y era una persona muy mayor, ¿no? Pero de este caso vamos a hablar un poco más adelante, pero yo quisiera saber, ¿tú qué opinas? ¿Nacen o se hacen? Pues es una respuesta algo compleja. En primer lugar, la psicopatía sí se puede considerar como un trastorno, pero no es un único trastorno para todas las personas, claro, sino que se podría decir que está en una explicación sencilla, catalogada por los niveles a los que llega a alcanzar el sujeto de violencia o de disociación social. En este sentido, sí hay o sí existe como tal una predisposición genética, porque se puede heredar una condición cerebral que implica la no funcionabilidad del sistema límbico orbital, que es uno de los que se encarga de asociar nuestra racionalidad, lógica matemática, con nuestra emocionalidad. Entonces, esa falta de comunicación con el cerebro impide que los sujetos sientan emociones como la empatía, o que tengan esa dificultad para tener ese acercamiento, esa interacción o ese envolvimiento emocional con otras personas. Muy difícil y lo vemos en los documentales, ¿no? El psicópata por lo general es un individuo solitario, o es manipulador, tiende a ser narcisista, pero en ese sentido la respuesta estaría ahí, en que sí hay una fuerte carga de predisposición genética, pero a su vez está también condicionada por los episodios que vive el sujeto. Algunos estudios demuestran, por ejemplo, con bebés, que si se le somete a un bebé a estímulos estresantes por periodos constantes y continuos, ese bebé va a tener al final del día una afectación en este sistema límbico. Entonces, está un poco de ambos lados, ¿no? Tanto existe la predisposición genética como está esta cuestión social de cómo vivimos
nuestras infancias. De hecho, la psicopatía se puede detectar desde la juventud temprano, desde la niñez, que muchas veces se piensa que ya hasta adultos nos volvemos malos, ¿no? Pero no. Y eso se debe precisamente a cómo se va desarrollando la infancia del individuo. Vemos, por ejemplo, con este carnal, con este compa, Ted Bundy, o ¿cómo se llama? Ted Bundy. Ajá, que sufre precisamente episodios estresantes en su infancia, o lo vemos con Pogo, el payaso asesino, que también tiene una infancia pues un tanto traumática. De por medio, en muchas historias de asesinos seriales hay un abuso sexual, o hay abandono familiar, o hay una relación conflictiva con la mamá o con el papá. Entonces son como detonantes que se van combinando. De hecho hay esa investigación que es muy buena, por cierto. El psicólogo que la coordina descubre que él tiene también este padecimiento porque esto se determina a través de tomografías en el cerebro, sí, ¿no? Y el científico descubre que él tiene esa misma predisposición. Sin embargo, él es un científico, es un psicólogo, un psiquiatra y nunca ha cometido un asesinato, ¿no? Pero la predisposición genética está en su cabeza y las radiografías lo permiten ver. Sin embargo, él no es un asesino, que pues tiene que ver más con la calidad de su infancia, ¿no? La calidad de su juventud. Sí, sí, completamente de acuerdo. Pues es que es lo que mencionábamos, ¿no? O sea, sí se van derivando y puede que sí sea algo de nacimiento, que sea una predisposición genética, pero como ya muy bien lo mencionaste, en esos casos son los delimitantes en donde sí deciden o no seguir el camino de una psicopatía, ¿no? Entonces se van derivando de procesos y pues muchos sí sufrieron como abusos o tuvieron como esos momentos de declive en donde decidieron sí seguir como este instinto, ¿no? Más sangriento. Sí, y sobre todo, por ejemplo, también, como bien lo mencionaba, pues la herencia familiar desde la genética de los padres, pues viene esta parte de la psicopatía, porque se dice, y hay un artículo que lo menciona, que esta parte de la herencia, por ejemplo, en la serie esta ahorita que está muy de moda, de El Jeffrey monstruo Dahmer de Milwaukee, este vato pues lo que agarraba y hacía era que sus papás siempre se la pasaban peleando. Su mamá se automedicaba para según estar tranquila desde muy temprana edad de él, y sobre todo cuando su mamá estaba en el embarazo de él, pues tomaba, bueno, se menciona ahí en la serie hasta 27 pastillas, ¿no? Sí, Entonces, antidepresivos. Ajá, entonces es muy importante. Yo creo que en esta parte, y creo que sí se puede heredar en esta parte de, como lo menciono, porque pues es algo impredecible, ¿no? Porque en cierta medida, pues un asesino serial, hay veces que ni siquiera se estudia bien la parte del cerebro. Sí, pues es que las enfermedades mentales, pues hasta la fecha siguen siendo simplemente, ¿no? Entonces, pues esos padecimientos muchas veces van agravándose dependiendo de las circunstancias y si van progresando o no. Entonces, una razón también es que pues un psicólogo es caro, ¿no? Entonces, pues muchas personas deciden cómo pasarlo porque pues no es algo que, no sé, no puedan, no sé, caminar o algo así. Entonces, lo físico sí se llega a tratar, pero lo psicológico, que también es un tema muy importante en donde sí te tendría que hacer como algo ya más preciso para tratar muchos trastornos, no se realiza y se deja pasar por alto y pues muchas veces son causa pues de este tipo de personas en donde la sociedad sí los orilla a llevarse como a ciertos límites, pero pues son porque no se fueron tratados en la niñez o no fueron detectados a tiempo. Claro, y también la parte que menciona Abraham, pues sí es muy importante, ¿no? El entorno en el cual crecieron. En el que crecen, claro. Porque sí es bastante, hay veces que sí se puede predecir, ¿no? Cuando una persona puede ser violenta por el hecho del entorno en el que está viviendo. Y es que sí se da, o sea, perdón, se detecta desde muy pequeños. Hay niños que sí suelen tener conductas pues un poco más agresivas que otros, ¿no? Entonces, desde ahí pues hay que tener que tal vez tratarlos o controlarlos para que no vayan desarrollando esas actividades a llevarlo a una normatividad de la agresión. Y pues en esto que tú también mencionas, bueno, en el famoso caso de Jeffrey Dahmer, que creo que ya muchos lo conocen, el asesino de Milwaukee, que era un joven que asesinaba en su mayoría a jóvenes afroamericanos, los seducía para llevarlos a su vivienda.
y pues ahí los asesinaba y muchas veces abusaba de ellos o de los cadáveres y posteriormente él se los comía, entonces también era caníbal. Era caníbal. Entonces en estos instintos no solamente ya llegan como a asesinar a las personas, sino ya hasta comer su carne y pues esto se da en muchas ocasiones, ¿no? En este famoso caso, por eso iba a ello, él tiene un hermano menor. Y su hermano menor pues también tiene como estas predisposiciones genéticas porque pues son hermanos, pero él no desarrolló nada de eso. Él hasta cuando lo capturaron, porque pues como ya lo mencionaban, los asesinos seriales muchas veces viven vidas totalmente normales y desarrollan como ciertas habilidades para poder capturar a sus presas, ¿no? O sea, tienen como estos instintos ya como bien dominados de cómo seducir a cierto tipo de personas que les atraen, ¿no? Hasta los estudian, los vigilan y son como muy precisos en los lugares a donde van para capturar a estas víctimas. Y su hermano cuando, bueno, lo capturaron, porque él sí lo capturaron ya cuando él ya vivía solo y él se alejó completamente, creo que hasta se cambió el nombre y ya nadie sabe como qué pasó de él, pero pues siguió una vida normal, a pesar de que eran hermanos y tenían la misma predisposición genética. Exacto, pues es que hay muchas cosas ahí también, ¿no? Ya lo hablábamos hace un momento, las personas que son asesinas pues tienen esta patología que es la psicopatía y en ese no poder vincularse con el otro y no entender o no sentir nada, o sea, no tener la capacidad de asimilar lo que el otro puede sentir, pues precisamente se va llegando a extremos más extremos, ¿no? Empiezan por lo general maltratando animales, etcétera. Pero lo que voy con esto es que la psicopatía no precisamente nos va a llevar a final del día a matar, ¿no? Podemos estar rodeados de un psicópata en nuestra familia o con nuestras amistades. ¿Por qué? Porque es una personalidad que precisamente es narcisista, es manipuladora y constantemente está buscando llamar la atención, ¿no? Entonces, no precisamente un psicópata nos va a matar, pero sí puede estar infiltrado en nuestra vida ahí como una persona nociva. Pensemos, por ejemplo, y quizás me esté saliendo mucho del tema, pero pensemos en los feminicidas, por ejemplo, ¿no? Ahí está un claro ejemplo de un psicópata y en este violentómetro, pues el feminicidio es la última escala de violencia, pero antes de eso hay muchas manipulaciones, violencias físicas, violencias simbólicas, violencias psicológicas, entonces un psicópata precisamente no llega siempre al extremo de matar, pero sí tiene esta personalidad que es nociva con los demás. Sí, pues es que hay muchos casos, ¿no? O sea, en este sistema como mental, hubo uno, ¿no? No me acuerdo de dónde era, que era un joven que igual asesinó a varias chicas y era un feminicida, pero a él le preocupaban, como sí tenía como esos instintos de protección, ¿no? Porque le preocupaban sus perros. Entonces, el de Ecatepec, ¿no? El de Ecatepec, sí. De Ecatepec. El monstruo de Ecatepec, bueno, así lo nombraron. Y porque es que cuando la famosa llamada por teléfono a su mamá, ¿no? Que a él no le interesaba nada, que las mujeres para él no funcionaban o no servían y por eso las asesinaba, pero a sus perros sí, ¿no? O sea, que estaba súper preocupado de que quién los iba a cuidar y quién les iba a dar de comer. Entonces, justo es este doble sentido, ¿no? En donde hay asesinos y asesinos seriales, ¿no? Con psicopatías ya más profundas y más fuertes, porque esta persona no sentía como empatía hacia el sexo femenino, pero sí hacia los animales. Entonces, y pues muchas veces, ¿no? O sea, también creo que, bueno, sí me estoy desviando muchísimo del tema, pero Hitler también era un amante de los animales, pero pues no sentía compasión por los seres judíos. Humanos, ajá. Sí. Bueno, y también en esta parte que mencionó Abraham, pues hay un libro que se llama Ellos hablan, que es de Lidia Cacho. En este libro se menciona, como bien lo dice Abraham, pues podemos estar rodeados de psicópatas y no precisamente nos damos cuenta, en esta parte del machismo y todo esto que conlleva a creer que la mujer es menos o así, pues se viene esta parte de una persona psicópata y sobre todo que no es simplemente con una mujer, porque esto puede ser para los hijos, porque en esta parte también los hijos pueden llevar una vida a lo mejor no tan buena, porque su papá pues es alejado de ellos o es agresivo sí. O tiene el problema de alcoholismo, entre otras cosas, sí. Y por eso desde ahí, como bien lo menciona Abraham, pues todos podemos estar rodeados de un psicópata y no lo sabemos. Sí. Pues es que hay muchas enfermedades mentales, ¿no? Entonces,
pues hay alucinaciones o hay trastornos en donde las personas realmente creen que, no sé, o les hablan mal o les gritan o algo así cuando eso solo está en su cabeza, ¿no? Entonces de ahí empiezan como a generar esos instintos como agresivos de alguna manera. Sí, y también en esta parte hubo un estudio en Suecia donde de 2005 a 2014 estuvieron estudiando todos los homicidios ocurridos, fueron alrededor de 2,000 homicidios en esos años, y todos tenían que ver con la parte mental, el 54% más o menos era de la parte mental, de trastornos de personalidad, y el otro restante pues eran homicidios que a lo mejor no tenían mucho que ver con esta parte de la bipolaridad o la personalidad diferente que tenían ellos, pero pues sí era un 54%. Sí, pues es bien interesante el sentido de la mente, ¿no? Entonces, si nos están escuchando algún psicólogo, también podríamos tener... que nos ilustre más sobre estos temas o estos trastornos que han visto o desarrollado a través del tiempo, ¿no? Porque pues hay muchos estudios a la fecha, pero pues si alguien experto nos está escuchando, que nos escriba ahí para poder tener una entrevista más profunda sobre esto. ¿Y cuáles? Bueno, hay muchos asesinos seriales. Aquí en México hubo uno de los primeros, pues fue el Chalequero. En los 1800, en el que asesinó alrededor de 20 mujeres, que alrededor del centro histórico las contrataba porque muchas eran sexoservidoras. Entonces pues la mayoría creo que eran sexoservidoras, y una anciana que por ahí decían que también no estaba confirmado si sí era sexoservidora o no, pero pues sí tenía como estos instintos, y fue el primer... Bueno, se menciona que fue el primero, pero hubo antes. Se menciona que él fue el primero en documentarse. En documentarse, porque pues sí, ya saben que el sistema policíaco nunca ha estado muy bien. Pero ¿qué les parece si antes de comenzar a hablar de asesinos nos vamos a un corte? Ya tenemos de vuelta a Cés, que nos va a mencionar un top de películas precisamente sobre asesinos seriales. Para seguir con el tema. Muy bien, entonces vamos a este pequeño corte y estas recomendaciones de películas. Hola cinéfilos, soy Cés y en esta edición de El Umbral de lo Desconocido les tenemos una lista de las mejores películas basadas en asesinos seriales, unos reales, otros no, pero que no pueden faltar en su lista. No están ordenadas de ninguna forma, todas nos parecen destacables e imperdibles piezas cinematográficas de este género. Iniciamos este top con una de las mejores películas que he visto, Zodiac, del conocidísimo director David Fincher. Basada en hechos reales, todos recordamos esa frase que dice que no puedas probarlo no significa que no sea verdad. Aunque Zodiac en un principio parece crear sustos tradicionales y suspenso deliberado en torno a su duración, que es un poco más de 2 horas y media, es una de las obras maestras de Fincher, pues produce escalofríos. El director nos empuja a un laberinto con varios comienzos y ningún final, y el misterio llega sin que nos lo esperemos. Fincher siempre ha tenido una habilidad especial para la artificialidad dentro de las historias intensamente humanas. Pero en Zodiac, cada personaje se siente como una construcción personal que vive más allá de nuestra pantalla. Cada actor toma su material particular y crea algo aún más glorioso a partir de una escritura ya de por sí maravillosa. Es una forma fantástica de permitir que el espectador entre lentamente en el entorno de una película sin que se sienta abrumado por el tema o por la forma en que se cuenta la historia. Un dato curioso es que David Fincher no quiso cortar nada del guión, así que les dijo a todos los actores que hablaran muy rápido, por eso algunas personas consideran que es una película larga. Zodiac es un cine enorme, es innovador, es aterrador, apasionado y nunca deja de impresionarme y de perturbarme. Sin sustos, sin música, sin efectos especiales, solo una muestra clásica de terror puro y lento. Me recuerda mucho a ese miedo que sentimos de niños cuando subimos corriendo las escaleras en el momento en que se apagan las luces. No hay nada más aterrador que la escena del sótano y ni siquiera es una película de terror. Otra película que también vale mucho la pena mencionar es Memories of Murder o Memorias de un asesino. Es una película del año 2003 del director surcoreano Bong Joon-ho.
ganador del Oscar a Mejor Película y a Mejor Director por Parásitos en el 2020. Sin embargo, los fans de este director saben que Parásitos no fue su primera gran película. Es por eso que también en este top incluimos Memorias de un asesino, la cual nos cuenta la historia de uno de los asesinos seriales más famosos de Corea del Sur, que mató a más de una docena de personas entre 1986 y 1991. La película es un clásico de este género. Está basada en hechos reales y además tiene tintes muy característicos de este director, como el uso de la sátira social, el humor negro, combinados con elementos del género policíaco, para crear este increíble thriller que definitivamente tienen que ver. La película se presentó en festivales internacionales, como en el Festival de San Sebastián en España, donde fue galardonada con la Concha de Plata al mejor director. Es una película con personajes bien desarrollados por los acontecimientos de la cinta y con un final sublime. Rompe con todos los clichés y lo hace más realista. A este asesino lo llamaban precisamente el Zodiac asiático, haciendo como una referencia a esta película de la que hablábamos anteriormente, de David Fincher. Un 22 de septiembre de 1995 se estrenaba Seven, el segundo filme de David Fincher, dándole forma al guión de Andrew Kevin Walker, cuyo final era un enigma para toda la producción, ya que se hicieron aproximadamente 10 finales distintos para probarlos en edición. En el guión original, Brad Pitt abre la caja y Spacey lo mata de un tiro. Morgan Freeman mata a Spacey, quedándose solo en la escena del crimen. Brad Pitt y Morgan Freeman, esto es un dato curioso, amenazaron que si no usaban el final que les gustaba, no promocionarían la película. Seré muy breve. Tenemos a David Fincher detrás de las lentes, a Friedman y a Pitt a la cámara, con uno de los finales más míticos y retorcidos del cine. Además, música de Nine Inch Nails y David Bowie. No se puede pedir nada más en una película. Según el Film Affinity, está entre las 7 mejores películas de asesinos seriales de la historia del cine. También Seven estuvo nominada al Oscar por mejor montaje. Es una película donde Fincher lo hace de nuevo y logra elevar al misterio a un nivel de provocación moral inimaginable. El 14 de febrero de 1994, Andrei Chikatilo, más conocido como el carnicero de Rostov, fue ejecutado de un tiro en la nuca por las autoridades rusas. El suceso no tendría más importancia de no ser por la magnífica película de Chris Gerolmo que adaptó los hechos. Hablamos de Ciudadano X, una película de 1995. Es un filme sobrio e impecable. La historia de cómo un forense es convertido en detective para atrapar al mayor asesino en serie en la historia de Rusia, que en la década de los 80 mató más o menos a 50 personas, la mayoría niños. Este filme ganó un año el Festival de Sitges e iba dirigida al mercado de la televisión, pero acabó saltando a la pantalla grande por lo buena que es. No es una película truculenta, importa más la historia y el ambiente. Cuenta precisamente la historia de Andrei Chikatilo, que es uno de los asesinos seriales más conocidos de la historia que aterrorizó a la Unión Soviética, pero no retrata la historia desde el criminal, sino desde la vida de las personas que van en su busca. Fue producida por HBO, entonces sabemos que tiene garantía. Otras películas que no se pueden perder son Psicosis, de uno de mis directores favoritos, Alfred Hitchcock, personalmente el mejor director de cine de horror que existe. Psicosis es una obra maestra inspirada en los crímenes reales del asesino en serie de Wisconsin, Ed Gein. Este personaje, Ed Gein, también conocido como el carnicero de Plainfield, fue un asesino de Estados Unidos cuyo caso inspiró a Alfred Hitchcock a crear una de sus películas más simbólicas y trascendentales. Este asesino en serie también fue inspiración para otra película dentro de nuestra lista, un clásico del que seguramente han escuchado. Estamos hablando de El silencio de los inocentes. En la granja de este asesino, según los reportes policíacos, se encontraron 4 narices, 9 máscaras hechas de piel humana, guantes también hechos de piel humana, entre otras cosas. Son pocas las películas que retraten la vida de asesinas en serie, por lo que es importante destacar a Monster. Hace 19 años se estrenaba la película dirigida por Patty Jenkins y estelarizada por Charlize Theron y Christina Ricci. Es la biografía de la asesina en serie Aileen Wuornos y la actuación de Theron es impecable, tanto que ganó un Oscar y un Globo de Oro a Mejor Actriz por esta película. Y terminamos estas recomendaciones con La casa de Jack de Lars von Trier. Oigan, qué pedazote de película es La casa de Jack. Si no se la han visto, esta es la señal que necesitaban para hacerlo.
Con 10 minutos de ovación en el Festival de Cannes, Lars von Trier demuestra que él mismo es su mayor crítico al analizar sus últimas cintas y readaptarlas en la casa de Jack. Puede que estemos ante la película que mejor representa a un asesino en serie. Una película sin ningún mensaje, sin ningún margen de reflexión, puramente matar por matar. Una cinta que desafía al espectador haciéndole saber que el psicópata carece de moral. Estas fueron algunas de nuestras recomendaciones. Son películas que, desde mi punto de vista, parecen imperdibles dentro de este género de asesinos seriales. La mayoría de todas las que mencionamos, a excepción de un par, están basadas en hechos reales. También recientemente, pues han salido otras producciones de películas basadas en asesinos seriales, ¿no? Como el caso de Ted Bundy. Entonces, si ustedes conocen otra película o creen que hay otra película que debe ser digna de compartir, los invitamos a que nos dejen sus opiniones, sus opciones aquí en las redes sociales de El Umbral de lo Desconocido. Yo soy Cés Nochebuena, cinéfilos, y nos vemos en la siguiente edición. Saludos a Fer, a Cali y a mi compañero Abraham. Pues ya estamos de regreso en El Umbral de lo Desconocido. Después de escuchar esta pequeña cápsula de películas sobre asesinos seriales, muy interesantes, si no conocían a varios, pues ahí tienen unas recomendaciones para tener un poco más de contexto sobre estos personajes de la historia tan poco comunes. Sí, y sobre todo que ya viene la época chida, ¿no? De Halloween y de ya viene la muertos. época, bueno, ya para que Entonces, vayan pensando en su disfraz de su asesino serial favorito. Sí. Pues en esta parte también, platicarles un poco sobre la diferencia, porque existen también diferencias entre asesinos. Okay. Pues un asesino serial, como se menciona, pues es una persona que puede asesinar, valga la redundancia, a 3 personas o más, ya se le considera como asesino serial, pero no precisamente mata en un momento y vuelve a matar, sino que tiene esta parte de ciertos lapsos en donde puede ser una persona normal, como bien lo mencionabas, puede seguir su vida normal. Por ejemplo, el payaso Pogo, uh-huh. Él tuvo un problema cuando tuvo un abuso, hacía abusos sexuales. Este cuate pues tuvo un tiempo en que no hizo nada, se casó y otra vez empezó a delinquir en esta parte. Entonces se puede mencionar que los asesinos seriales pues tienen un cierto lapso de tiempo donde como que pueden calmarse. También monstruo de Milwaukee pues también pasó lo mismo, como 8 años sin hacer nada, uh-huh. hasta que otra vez volvió a realizarlos. También están los asesinos en masa, eso lo voy a leer textualmente. Es un individuo que comete múltiples crímenes en ocasiones aisladas y en un solo lugar. Dichos autores a veces cometen suicidio, por lo que es el conocimiento de su estado mental y el que los motiva a actuar de esa manera se deja a la especulación. Esto quiere decir que son personas que solo lo cometen una sola vez y no se sabe el por qué. También está esta parte spree killer, que son aquellas personas que cometen múltiples asesinatos en diferentes lugares dentro de un periodo que puede variar desde unas cuantas horas hasta varios días. A diferencia de los asesinos en serie, ellos no vuelven a su comportamiento normal entre asesinatos. Sí. ¿Cómo ven eso? Pues es que hasta en eso hay como diferencias, ¿no? Entonces, los asesinos seriales, pues sí, como ya lo mencionas, puede que sí tengan como su periodo de espera entre algunos asesinatos y otros, porque pues llevan vidas totalmente normales y son como a veces hasta pequeñas acciones que vuelven a tener para volver a uh-huh. este instinto de asesinar, ¿no? Son como cosas en donde desatan o detonan ese instinto de nuevo. ¿Tú qué opinas sobre eso, Abraham? Pues está interesante, porque yo pensé que solo había esa clasificación de asesino serial, nunca me imaginé que hubiera más. Porque reflexionando en el camino me puse a pensar, ¿y qué sería, por ejemplo, un sicario del narco? Pues ha de tener también un nivel de psicopatía, porque pues ve a sus objetivos no como seres humanos, sino como un objetivo, y al final termina matando periódicamente sin sentir remordimiento. Hay una entrevista muy buena que hacen no es una entrevista, es una película, la de El despertar del diablo, no. Algo así, tiene poco que salió. Y hacen una revisión a las huellas de la violencia que deja el narcotráfico.
y entre ello entrevistan a víctimas y a victimarios, y los victimarios, algunos sí refrendan esta como arrepentimiento por haber cometido o asesinado, y hay otros que no, y es como hasta un conteo que los hace sentir más poderosos, ¿no? Entre más mates, más tienes como capacidad de agencia dentro del narcotráfico. Entonces esa era mi pregunta, y creo que esto de los asesinos masivos, por ejemplo, que cometen asesinatos aislados y que son... Puede quedar, pero me quedó esa duda, ¿no? O sea, ¿qué podría ser un sicario del narco? Pues está la parte también del niño sicario que agarraron en, ¿qué? Morelos, ¿no? Algo así. Uh-huh. Que él se supone que está arrepentido, pero... O sea, en su mirada y en todo, pues ni siquiera se le ve que este arrepentimiento que él menciona. Y es que son muy buenos mentirosos, entonces desarrollan tantas habilidades, aunque sí, tal vez no tengan habilidades sociales tan buenas, pero es que hay muchas contradicciones, ¿no? Porque, por ejemplo, Jeffrey Dahmer era como el payaso de la clase de su escuela, era muy gracioso, entonces era muy famoso en su instituto de la prepa porque todo el mundo lo conocía porque era muy gracioso. Entonces, hasta cierto sentido, era una persona normal, o sea, no era de ese tipo de personas como retraídas o socialmente aislados, o sea, sí estaba en el ambiente normal. Y ahí va como, yo tengo como esta cuestión. Están los asesinos que solamente sí sienten como remordimiento porque matan 1 o 2 veces, pero sí sienten como este remordimiento, y los que ya tienen como una patología en donde no sienten nada. O sea, en las entrevistas y en su comportamiento físico no demuestran ningún arrepentimiento alguno. Entonces eso también me sorprende mucho. Ahorita que lo mencionas, yo lo pondría como, quizás hay asesinos que son psicópatas y lo hacen por un instinto narcisista, que es propio de su cabeza, de sus imaginarios. Está el componente religioso que sería aparte. Por ejemplo, Charles Manson sí era un asesino serial, pero de por medio había un componente religioso que hacía que muchas cosas se hicieran de la forma en la que se hicieron. Sí. Y estaría también la cuestión del narco, que implicaría también otras cuestiones que no van, por ejemplo, un asesino serial como los que hemos hablado, lo hacen por el mero placer de sentir que se siente matar a una persona, no hay como una motivación detrás de ellos más grande, ¿no? Bueno, como un instituto, una religión, una ideología, sino es más como esa pericia individual de hacerlo. Uh-huh. Sí, incluso hay asesinos que, no me acuerdo de este asesino que le llamaban el asesino nocturno, no me acuerdo cómo se llamaba. El asesino del Zodíaco. Ajá. Sí, no, era otro que se metía a robar y luego mataba a sus víctimas, pero era como una necesidad más. Y era hispano, no me acuerdo cómo se llama. Sí, no me acuerdo. Charles Rodríguez, algo así. ¿El monstruo de los Andes? ¿Cómo? ¿Pedro Alonso, el monstruo de los Andes? No, era algo sobre Rodríguez, no me acuerdo bien, pero él asesinaba, o sea, pero porque primero entraba a robar a las casas porque no tenía recursos y después los asesinaba, pero pues sí tuvo varios asesinatos en su contra y pues más de 3 ya se considera un asesino serial. Sí, también esta parte de México, los asesinos seriales, pues en esta parte y la historia, ¿no? De las Poquianchis. Las Poquianchis. Que fue muy sonado en aquel tiempo y que pues se menciona, ¿no? Que estas agarraban niñas de 12, 15 años y las era trata de blancas. Sí. Y en esta parte tenían algunos tuburios en Guadalajara. Uh-huh. Entonces estas personas se dedicaban a eso, les ofrecían un empleo bien remunerado y ya cuando llegaban al sitio pues ya era muy diferente. Pues esta parte del abuso que tenían estas muchachas, pues ya después se fue tornando un poco más violento porque a los 25 años, ya cuando no les servían, pues las asesinaban, incluso si llegaban a tener hijos o estaban embarazadas, pues las hacían abortar y tenían así como un algo clandestino ahí con muchas personas de ahí del mismo sitio y que pues las hacían que estas fueran inmunes. Sí, ese es un caso muy sonado de México. Eran 3 hermanas 4 hermanas. 4 hermanas, uh-huh. Sí, 4 hermanas que tenían este negocio clandestino de la trata de personas y pues sí fue uno de los, cuando las atraparon, pues encontraron muchísimos cadáveres. Casi 150 personas, ajá, ¿no? Calculamos. Sí, alrededor de 150 o más porque tenían diferentes lugares, entonces vamos a
hablar sobre estos mexicanos, porque también estaba el pozolero, diferentes asesinos. Los narcosatánicos. Los narcosatánicos, que incluso ahí va sobre los instintos de la religión, ¿no? Entonces, porque hacían eso, pero pues sí tenían como ese remordimiento alguno, porque creían en algo, ¿no? O en la muerte o en los santos del narcotráfico. Sí, también está la otra parte, se llama la ogresa de la colonia Roma, que era una partera, y que, bueno, que esta persona pues asesinaba lo que eran niños, y se llegó a decir que pues llegó a asesinar a más de 50 niños, y que cuando ya fue capturada, pues había cráneos de niños ahí en el lugar donde vivía, y así algo muy tétrico. Pues también está el caso de la Mataviejitas, ¿no? Ajá. Que entonces primero era como su enfermera, pero pues asesinaba a estas adultas mayores, pero porque ella tenía como un trastorno, ¿no? Porque hablamos otra vez de su infancia, su mamá la maltrataba y pues tuvo una vida muy difícil, en donde pues fue desarrollando pues estos instintos, en donde tampoco sentía como remordimiento por el asesinato de sus víctimas. Pues ya hasta después, ¿no? Cuando ya entró cuando estaba en la cárcel, dice que ella era inocente. Ajá. Pero esta parte, como lo mencionas, ¿no? El abandono de su madre, y que también la regaló hacia un señor. Sí, que abusaron también de ella, y tuvo diferentes momentos en su historia en donde tuvo un momento de crisis, ¿no? Como lo mencionábamos, que desata este tipo de acontecimientos. Pues lamentablemente ya se nos acaba el tiempo en esta sesión el día de hoy. Sí. Tenemos varios pendientes. En esta primera sección de asesinos seriales abordamos un poco qué son, pero todavía falta hablar mucho de los asesinos seriales mexicanos. Hay muchos en Estados Unidos que no tocamos y que ameritan un video personal. Entonces, vamos a hablar de cada asesino serial, entonces estén al pendiente, porque pues hay algunos que les gustaría saber un poco más sobre su historia, y pues aquí se los vamos a traer. Sí, y un dato curioso antes de irnos, se menciona que el 89% de asesinos seriales son hombres y el 11% son mujeres. Son mujeres, sí. Hay más asesinos seriales hombres, entonces pues estén al pendiente. Sí, estén al pendiente de los especiales. Estén rodeados de algún asesino serial cerca, entonces tengan mucha precaución. Pues les agradecemos mucho en la escucha de este podcast número 11 sobre asesinos seriales. Recuerden que están en el umbral de lo desconocido. Pueden escucharnos a través de las diferentes plataformas digitales, y síganos en nuestras páginas como @elumbraldelodesconocido, @podcast El Umbral de lo Desconocido. Me despido de hoy y mi nombre es Cali Mercado. Mi nombre es Fernando Malfabón. Yo soy Abraham Martínez. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y coméntenos también de qué asesinos seriales les gustaría que hablemos en particular. Sí, pues estaremos ahí dando... Sí, para realizar algunos especiales sobre asesinos seriales. Dando algunos especiales sobre estos personajes tan famosos, y algunos no famosos que también pues muchas personas no conocen de México. Y si nos están escuchando de otro lado, también díganos cuáles asesinos seriales hay en su región o país. Muchas gracias por su escucha y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.